Bueno, vamos a meternos en el tema de espacio métrico. Es un tema, yo creo que en cierta medida sencillito, aunque tiene cosas particulares, pero sencillito. Es decir, tiene muchas fórmulas ¿eh? Que hay que aprenderse. Vamos a intentar entender un poquito dónde vienen, pero la mayoría de ellas las vais a aprender y punto pelota. Es decir, cuando tengas ya la distancia de este punto a esta recta, pues vas a tener que aplicar la fórmula. Si sabes dónde viene, mejor. Si no, pues qué más da. Te la sabes, la aplicas y punto. La primera cosa la sabíamos, ¿no? La distancia entre dos puntos. Pues no es otra cosa que el módulo del vector que va de uno al otro, o del otro al uno, lo mismo me da que me da lo mismo. Porque como vamos a elevar al cuadrado, pues todo va a quedar positivo, tanto si resto a uno a la otra, al otro al uno. Esto no hace falta que nos entretengamos, ¿no? Distancia de un punto a una recta. Pues mirar, la distancia de un punto a una recta, uy, que se me va para arriba. Es una cosa curiosa. Vamos a ver aquí el dibujo. Si yo tengo el punto A y tengo el punto P, perdón, tengo la recta R y tengo el punto P, la distancia siempre entre dos cosas es la más pequeña que pueda haber. Siempre la más pequeña. Luego aquí sostendrá en la perpendicular. Claro, sería un poco rollo intentar calcular este punto, hace no sé cuánto, que se puede hacer, ¿eh? Ya lo veremos en algún caso, porque luego vamos a ver para las simetrías en otra explicación. Se puede hacer, pero lo suyo es que si me doy cuenta que es este punto A que a mí me dan en la recta, que no tiene por qué ser el perpendicular, puede ser cualquier otro. Si yo le pongo el vector v, es decir, esta recta viene determinada por este punto A y este vector v, repito, el punto A puede coincidir con el P', con el perpendicular o no, ¿vale? O no. De ahí que lo que yo sí tengo seguro es que el vector v y el vector AP forman este paralelogramo. El área de este paralelogramo, según vimos en el tema 5, era el módulo del producto vectorial de v por AP. Ahora bien, el área de un paralelogramo es base por altura. La base es el módulo de v y la altura precisamente es mi distancia. Luego módulo de v por la distancia igual al área. Si yo despejo la distancia me sale que la distancia es el área partido por lo que mide la base, que es el módulo de v. Esa es la explicación de la fórmula. Tú ahora te la aprendes, a ti te dan un punto y una recta, tú de aquí sacas las coordenadas de A, 1 menos 6, 0, sacas el vector V, como ya sabemos, haces el vector AP y aplicas la fórmula. Y punto pelota, no tiene más, ¿de acuerdo? Tiene esa explicación para entenderla, pero no tiene más. Distancia entre dos rectas que se cruzan, que es un caso particular. Aquí tenemos. Yo me quedaría con esto. Mi recta R va a venir determinado por un punto A y un vector director U, y la otra recta va a venir determinada por un punto B y un vector director V. Pues yo cojo AB, U y V y hago su producto mixto, el determinante con esos tres vectores. Y le hago el valor absoluto, porque una distancia siempre es positiva. Y lo divido por el producto, el módulo del producto vectorial de estos dos vectores. Eso hay que aprendérselo, pero viene también como de algo parecido a esto. Esto es un paralelepípedo, pero creo que lo mismo que lo del rectángulo se entendía mejor, esto se entiende peor, no merece la pena que nos metamos en esto. ¿Vale? Ahora el área de la base está formada por el vector v y el vector u, ya que v puede ser este o puede ser este, de ahí que yo tenga que el volumen del paralelepípedo, ¿os acordáis que era el producto mixto de los vectores v, u y ab en este caso? Por eso la parte de arriba es el volumen, que es igual al área de la base por la altura. La altura precisamente es la distancia que yo estoy buscando. De ahí que salga la fórmula en la que este es el volumen del paralelepípedo y esto es el área de la base. Entonces, área de la base por la altura es el volumen del paralelepípedo. Pero no te compliques, yo te lo explico para que si quieres entenderlo, pero no te compliques, ¿vale? Nos vamos directamente. Aquí que tengo las dos rectas, yo voy a sacar mis datos, voy a hacer mis cuentas y voy a aplicar la fórmula. Más distancia entre rectas. Acordaros, la distancia siempre es la más pequeña. Por lo tanto, si las rectas son coincidentes, la distancia es cero, porque es la más pequeña. Si las rectas se cortan, la distancia es cero, porque aquí se cortan. No vale con decir la que hay de aquí a aquí, la distancia siempre es la más pequeña. Y si son paralelas, pues yo cojo un punto cualquiera de una de las rectas y hallo la distancia a la otra, que siempre es la perpendicular. Me da lo mismo este punto que este, que el que queráis.
Como siempre es la perpendicular, la distancia siempre es la misma. Es decir, hacer la distancia entre dos rectas paralelas es hacer la distancia de un punto de una a la otra. Por lo tanto, aquí la clave está en cuando yo vaya a hacer distancia entre rectas, primero tengo que saber la posición relativa. ¿Vale? Tengo que saber la posición relativa. La verdad es que del todo no. Al menos, hombre, yo al menos voy a ver al tener el punto y los vectores si son paralelas o coincidentes. Porque si son secantes, y yo me voy directamente a hacer el producto mixto, los vectores AB, U y V están en el mismo plano y este producto mixto va a dar 0. Lo que yo sí quiero decir es que es importante que sepamos la posición relativa. Acordaros, la posición relativa de dos rectas, lo primero era ver los vectores. Si los vectores eran proporcionales, mis rectas eran coincidentes o paralelas. Ya decidiré cómo son. Si no son proporcionales, se cortan o se cruzan. Si se cortan o se cruzan, yo tiro directamente por esta fórmula. Porque si se cruzan, esto va a dar distinto de 0. Y si se cortan, AB, U y V están en el mismo plano y esto va a dar 0, porque van a ser vectores dependientes. Y me lo va a cantar directamente la fórmula, no me tengo que complicar. Pero es importante saber la posición, ¿vale? Para sobre todo este caso. ¿Y este ejercicio suena de algo? Aquí lo pone como una cosa de teoría importantísima, pero es un ejercicio que pusimos en el examen del otro día. Sabíamos lo que era una mediatriz, pero aquí nos están diciendo esta idea. Encuentra un plano que sea perpendicular al vector formado por AB, al segmento AB, y que pase por el punto medio. ¿Os acordáis del ejercicio? Algunas de estas cosas que van a aparecer en este tema son ejercicios, no son teorías. Teorías son esas fórmulas que hemos visto. La mayoría son ejercicios, ¿vale? No nos compliquemos. Mirároslo, pero como un ejemplo. Repito, es un ejercicio como el del otro día. Más cosas. Distancia ahora, hemos visto distancia entre dos puntos. Distancia de un punto a una recta. Ahora vamos a ver distancia a un plano. La primera, distancia de un punto a un plano. Mira, esta es la fórmula que más se va a utilizar. Se parece mucho a la de la distancia de un punto a una recta del año pasado, en la cual lo que no había es la tercera coordenada, es decir, no aparecía el C. Si miráis el libro de primero, comprobaréis que es lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, esto es una fórmula que te aprende. No es más que coger el punto y sustituirlo en la ecuación del plano. Eso sí, mira cómo tiene que estar la ecuación del plano. D no puede estar de este lado, tiene que estar de este. ¿Vale? Es sustituir el punto en la ecuación del plano. Claro, si el punto está en el plano, la distancia va a ser 0, porque al sustituir esto va a dar 0. Si el punto no está en el plano, la distancia va a ser distinta de 0. Y luego dividimos por el módulo del vector normal al plano. ¿Vale? Simplemente. ¿Vale? Es una fórmula, repito. Esta fórmula te la aprendes porque se utiliza muchísimo. Más distancias de una recta a un plano. Siempre, siempre, siempre la más pequeña. Luego, si la recta está en el plano o la recta corta el plano, ya veis, distancia 0, que es la más pequeña. Ahora bien, si la recta es paralela al plano, igual que hacíamos antes con las rectas, cogemos un punto cualquiera de la recta y hacemos su distancia al plano aplicando esto de aquí. ¿Veis? Ejemplo. Distancia entre esta recta y este plano. Yo tengo aquí el vector director de la recta, el vector normal del plano, ¿vale? Veo que el plano, como el producto escalar es 0, la recta es paralela al plano o está contenida en el plano, pero cojo un punto cualquiera de mi recta, el -2, porque está claro una cosa, si la recta es paralela, ningún punto de la recta está en el plano, y si la recta está contenida, lo están todos. Yo cojo el punto de mi recta, lo he sustituido en el plano y he comprobado que no pertenece al plano, por lo tanto es paralela. Cojo ese mismo punto y hago la fórmula de la distancia del punto al plano. ¿Veis? Mira el ejemplo porque no es especialmente complicado. Luego repito, siempre la más pequeña, el único caso que tiene sentido, el de las paralelas. Los otros son 0. Distancia entre dos planos, lo mismo te digo. Evidentemente, si son coincidentes o se cortan, la distancia es 0. Si son paralelos, pues no tengo más que hacer la distancia de un punto de ellos al otro. ¿Vale? ¿Os acordáis de cómo se decidía eso, no? Es decir, si son coincidentes, aquí nos lo recuerdan un poco, ¿vale? La posición relativa. Si aquí no se rompía en alguna de estas dos igualdades, la proporcionalidad se cortaban.
si todo esto son igualdades, son coincidentes, y si se rompe la igualdad en el de los términos independientes, son paralelos. Eso es lo primero que vamos a ver. Yo veo estos dos planos, veo que este plano de aquí es multiplicar por 2 el de aquí, en todos menos en el 4. Luego estos planos son paralelos. Cojo un punto cualquiera de este. Una manera muy fácil es darle 0 a 2 de las coordenadas y calcular la otra. Y 0, z0, me queda x más 4 igual a 0, x igual a menos 4. Ya tengo un punto del primer plano. Y hago la distancia de este punto al otro plano. Con la fórmula que dijimos al principio, distancia de un punto a un plano. Que os dije que era importantísima, pues lo íbamos a usar siempre. Para distancia entre un punto a un plano, de recta a un plano o de plano entre planos también. ¿Vale? Y con esto terminamos este primer vídeo explicativo, porque esto del plano bisector, pues, es un rollo. Y no creo yo que nos vaya a ser necesario ahora mismo para nada, ¿vale? Con lo tanto, terminamos aquí nuestra primera explicación de la primera parte del tema.